Aleluya. Pero permaneció unida por su amor y sus promesas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, ganando con sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando con sus miembros como sangre con sus venas. Su sangre con la impureza. La iglesia muchos males ha soportado y con paciencia esperado la redención que se acerca. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por sus venas. En la iglesia no existen clases sociales, tanto pobres como ricos. En Cristo somos iguales. En la iglesia no existe el racismo, tanto el negro como el blanco. En Cristo son uno mismo. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. La iglesia es todo un cuerpo y el amor la sustenta, circulando por sus miembros como sangre por las venas. Esa es la iglesia del Señor. Aleluya. Hermanos, Dios les bendiga mucho. Los músicos descansen un poquito y cuando yo le avise, se van a sentar de nuevo ahí para dar el rema que Dios me dio hoy. Aquí está la iglesia. La unidad de la iglesia. Cuando estamos en la casa o en algún sitio, nos reunimos y decimos, vamos para la iglesia. Pero lo correcto es, vamos para el templo. Vamos para las facilidades de la Lincoln que el Señor nos dio, porque las iglesias somos nosotros. En el día de hoy, hermanos, quiero agotar el tema, la unidad de la iglesia, en la lectura que se tuvo al principio de este culto. La base bíblica que hemos utilizado en el día de hoy, escrita por un hombre que también fue mencionado en la clase bíblica, el apóstol Pablo, para la iglesia de Corinto. Esa primera carta no fue la primera, en realidad esa fue la segunda. La primera carta no se publicó. Algunos exégetas han dicho que se escribieron unas 4 cartas para Corinto, pero que solamente se publicaron 2. Pero esa primera carta es la segunda carta y la segunda es la tercera. El 40% de los escritos del apóstol Pablo, unas 12 o 14 cartas,
están contenidas en esos primer libro de Corintios y segundo libro de Corintios. El primero con 16 capítulos y el segundo con 13 capítulos. Sabemos ya por estudio que al principio la Biblia no estaba dividida en capítulos y versículos, sino que eran escritos. De manera que el apóstol Pablo le está escribiendo a una ciudad difícil. Rápidamente, tal vez algunos han investigado, pero como siempre tenemos personas nuevas en la iglesia, la ciudad de Corinto era una ciudad difícil. Se encontraba enclavada en el istmo ahí, pertenecía más o menos al imperio romano, pero el apóstol Pablo no pudo establecer iglesia en Atenas, que era su deseo, y entonces sí, dice Hechos 17:16, que mientras Pablo estaba con Sila y Timoteo en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y en ese mismo ambiente, bajo la discusión de los estoicos y de los epicúreos, recibió el mote de palabrero. Esta última, precisamente los epicúreos decían que el sexo o la actividad sexual era parte del placer y del ser supremo, o sea, del hombre supremo. Le daba supremacía al hombre. Y en ese ambiente, en esa metrópoli de gran actividad donde iban los marineros, las prostitutas, los hombres ricos, todo tipo de personas iban a pasearse por el centro de la ciudad para rendir honor a la diosa Venus y para rendir honor a dioses paganos. En ese ambiente, el apóstol Pablo recibe una comunicación de la iglesia naciente de Corinto. Y es ahí que el apóstol Pablo entonces le escribe esta primera carta, donde nosotros vamos a empezar a desarrollar estas palabras que el Señor nos ha dado en el día de hoy. Gloria a su nombre. La unidad de la iglesia. ¿Qué hay que hacer, hermanos, para mantener la unidad en la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros, los integrantes de la iglesia, para que seamos unidos en pensamiento, unidos en propósito, unidos en la persona de Cristo? Tanto los creyentes maduros como los creyentes nuevos que comienzan en este camino, tenemos la necesidad, tenemos la obligación de estar unidos. El apóstol Pablo afirma que Cristo no está dividido. Y las opiniones de los líderes de entonces le estaban diciendo que había problemas en la iglesia de Corinto. Había un problema se estaban apancalando. Habían tendencias. Y el apóstol Pablo entonces les dice a ellos que debían cambiar esa actitud. Como parte importante de estas palabras, puedo decirle que una sugerencia a la iglesia de hoy es que debemos mantener la unidad. Comienzo con la parte número 1, exhortación en la unidad. En nuestra palabra que queremos darle hoy, en la lectura del original, si nosotros nos vamos a la parte original, que es el hebreo de la Biblia interlineal del Nuevo Testamento en español, podemos encontrar que había la intención de que la iglesia se mantuviera unida. Y por eso, en vez de leer Reina Valera, que fue la lectura que tuvo la hermana Carmen, quiero irme al original de esa Biblia. Y el versículo 10 comienza diciendo lo siguiente: estoy suplicando, decía el apóstol, pero a ustedes, hermanos, por el nombre del Señor de nosotros, Jesús ungido, que a la misma cosa estén diciendo todos y no esté siendo en ustedes divisiones. Estén siendo, pero que han sido ajustados, alineados completamente a la misma mente y en la misma manera de pensar. El apóstol Pablo quería cerciorarse que esa iglesia que estaba naciendo en Corinto no tuviera las mañas que tenía el trajinar de la misma población. ¿Quiénes eran? Ellos no eran de otra región, ellos no eran chinos ni eran checoslovacos, eran de Corinto. Por lo tanto, habían recibido la palabra en Corinto, habían recibido el evangelio en Corinto. El apóstol Pablo no quería que se apalancaran
El apóstol hace un llamado a los integrantes de esta iglesia cuando dice: estoy suplicando, ruego, dice Reina Valera. Es decir, la transición de una acción de gracia a una reprensión. La misma cosa se refiere a la exigencia de unidad con respecto a la persona de Cristo y lo que hizo para redimirnos por medio de la cruz. Y continúa dando respuesta. El apóstol Pablo comenzó en este capítulo 1, pero a lo largo, mira hermano, hay que leerse con paciencia, sin tener ninguna prisa. Hay que leerse esta primera carta de Corinto, porque ahí hay de todo. Ahí hay de todo tipo de información. Le dice en el versículo 11: pero hecho evidente, porque a mí acerca de ustedes, hermanos, de mí por los de Cloé, que contiendas en ustedes están siendo. No es un chisme de comadre. Mira, ven acá que te voy a decir una cosa de fulano, pero no se lo diga a nadie. No. El apóstol Pablo está respondiendo públicamente y está diciendo que los de la casa de Cloé, recuerden que en aquella época era por apellido o por el principal de la familia. Parece que el principal de la familia ese era el nombre. Dicen los de la casa de Cloé que ustedes están metidos en contienda. El apóstol Pablo, con mucha sabiduría y bondad, expresa su autoridad en los informes recibidos por los de la casa de Cloé. Y continúa en el versículo 12: estoy diciendo, pero a esto que cada uno de ustedes está diciendo, yo de hecho estoy siendo de Paulo, yo pero de Apolos, yo pero de Cefas, yo pero del ungido. El ungido es Cristo. Este es el original dice ungido. Reina Valera dice: ustedes de Cristo. Aleluya. La iglesia unida no puede formar tendencia. La iglesia unida, cuando viene a adorar al Señor en estos tiempos de pandemia, aunque no estamos todos juntos, se da cuenta que falta el hermano X, que falta el hermano tal, y se pone en oración a favor de ese hermano. Este grupo estaba diciendo que eran más que suficiente sin necesitar otros orientadores, agrupando a Cristo en igualdad de condiciones con los demás mencionados. O sea que Cristo, y después va a ver lo que le dice el apóstol, Cristo tenía una tendencia como la tenía Pedro, como la tenía Apolo. Eso es lo que están diciendo. Aleluya. Hermanos, nosotros podemos también tener unidad con otras congregaciones. Algunos ejemplos que yo investigué aquí. Por ejemplo, la Iglesia Unida en Australia, en el 1977, la Unión de Iglesias Congregacionales Metodistas y Presbiterianas tuvieron una unidad para ser más fuertes. Todos sabemos que en la unión está la fuerza. La Iglesia de Bangladesh, establecida en el año 1974 como una unión de las iglesias anglicanas y presbiterianas. La Iglesia Unida de Canadá, en el año de 1925, se formó con otras congregacionistas metodistas y la mayoría de las iglesias presbiterianas, incluidos las Islas Bermudas. Y también la Iglesia Checa, la Iglesia Evangélica de los Hermanos Checos, formada en el año 1918 en Checoslovaquia a través de la unificación de las iglesias protestantes, de las confesiones luteranas y reformadas. Los concilios, las iglesias, las organizaciones en un momento dado han buscado unión para hacerle frente a quienes nos atacan. ¿Y a la iglesia se ataca? Sí, la iglesia se ataca. O usted no en los últimos días, cuando comenzó el mes o en los últimos días de diciembre, usted no oía a los comentaristas de quinta categoría hablando en contra de la iglesia. Pero ¿cómo es posible que un grupo de protestantes, de evangélicos, de gente sin oficio, se vaya a reunir en un estadio para que la pandemia se multiplique? Pero ninguno de ellos dijeron que los integrantes del grupo Aventura días atrás se habían reunido ahí sin mascarilla, sin distanciamiento y sin nada, alto de romo y hasta de droga, qué sé yo.
Mi hermano, la iglesia no puede tener miedo. Busquen el 1511 el sermón de Adviento y vean lo que se denunció ahí. La iglesia de hoy tiene que unirse en pensamiento. La iglesia de hoy tiene que unirse en la misma persona de Cristo. Nosotros no quemamos goma, nosotros no hacemos desorden, pero tenemos que declararle al mundo que son más los que están con nosotros que los que están en el mundo. El tema 2 de este mensaje, la iglesia unida. La iglesia unida en la persona de Cristo. La unidad en la persona de Cristo, además de las exégesis al párrafo que estamos hablando en esta mañana, lo encontramos también de parte del mismo Cristo cuando hizo la oración intercesora para sus discípulos en el Evangelio según San Juan en su capítulo 17. Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo apartes del mal. Oiga bien, hermano. Si el Señor en aquel momento hizo la oración por los discípulos, que eran los continuadores de la iglesia que hoy nosotros disfrutamos, nosotros no estamos excluidos. Es que no apartemos de lo que pueda dañar la obra redentora de Cristo. Mientras estemos en este mundo, nosotros tenemos que ser, querramos o no, la sal de la tierra. Y una lámpara no se esconde debajo de un almud, como dice la Biblia. La lámpara, los que alumbran con la sangre de Cristo, tienen que estar a que todo el mundo lo vea, a publicar a tiempo y fuera de tiempo, que real y efectivamente Cristo resucitó. Y si leemos en ese mismo capítulo de Juan 17, el versículo 7 dice que Jesús dijo: Padre, han conocido que las cosas que su Padre me has dado a mí, tú también se las vas a dar a ellos. Un ejemplo de que mantenemos la unidad alrededor de Cristo, además de lo que afirma Cristo, es el versículo 10. Y todo lo mío es tuyo, le decía Cristo al Padre. Y lo tuyo es mío. He sido glorificado en ellos. Hermano, hello. Estamos incluidos. Buenas noticias. Los creyentes maduros. Cada cual que tenga su parte, agárrela humildemente y analícela. El versículo 13 dice: ¿Ha sido dividido el ungido, Cristo? No, Pablo fue empalado, o sea, empalado. No fue Pablo llevado a la cruz en poste vertical. No fue Pablo que fue crucificado. No fue a Pablo que escupieron. Ah, qué bueno es ahora hacer tendencia. Hacer tendencia, tener usted mucho prestigio con lo que otro sembró. Qué bueno es así. No fue Apolo, no fue Cefas, no fue Pablo. Está diciendo el mismo apóstol. Cuando él dice que ha sido dividido en ungido, podemos aplicarlo a la iglesia de hoy. Si hay un Cristo bautista, me pregunto yo, ¿hay un Cristo pentecostal? O por cualquiera de las denominaciones. Pablo reprende el partidismo aún relacionado con su propio nombre. Eso es lo que se llama desinterés. El apóstol Pablo tenía las condiciones humanas para convertirse en un verdadero líder. Nadie más que Pablo, criado bajo la tutela del maestro Gamaliel, tenía palabra, tenía condiciones intelectuales para promocionarse y decir que era un verdadero líder. Y el apóstol Pablo decía: todo lo que yo tenía atrás lo he considerado basura. ¿Cómo?
Y este hombre con todos estos votos en los bolsillos, sí, lo he considerado basura, porque no fui yo, no fueron ellos que fueron empalados en el poste vertical, no fuimos nosotros que fuimos a la cruz. Quien pasó la vergüenza, quien pasó el dolor, quien pasó los vejámenes fue Cristo. Por tanto, unámonos alrededor de la figura de Cristo. Y dice el versículo 14, estoy dando gracias que a nadie de ustedes sumergí, sino a Crispo y a Gayo. El que alguien bautizara parece que tenía un poquito de prestigio. En un momento le dijeron, no, porque Cristo solamente bautizó a sus discípulos. Y querían como poner a Juan, como Juan que estaba bautizando gente. Querían darle como un liderazgo a Juan. Y Juan dijo, yo solamente estoy aquí para preparar el camino del que verdaderamente tiene la potestad. Hermanos, en esta época de tantos apóstoles sin tirar ni un tiro, es muy fácil ahora constituirse en apóstol y en líder sin haber pasado por las pruebas y por las dificultades que han pasado hombres que comenzaron este evangelio. Nosotros no decimos como decía David, líbrenos Jehová, poner nuestra mano en el ungido. Nosotros no sabemos si en algún momento tenemos que ser pastoreados por alguien más. Pero al final de este mes vamos a cumplir 42 años. Yo voy a cumplir 20, pero lo cumplí aquí. De esos 42. Y hemos tenido un solo pastor. A Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Líbranos Jehová tener que apalancarnos alrededor de alguien más. Cuando Dios da la orden, hay que obedecer. Este templo, con las condiciones que tenemos, la predicación, la enseñanza, el discipulado, el adiestramiento, Dios le dio la responsabilidad a una persona. Eso es lo que está el mensaje aquí, hermano. El apóstol Pablo pudo haber opacado a Cristo con los conocimientos que tenía. Sin embargo dijo, no, ese es el ungido de Jehová. El ungido de Jehová. Dios tiene todo en control y en el momento preciso, ni antes ni después, Dios va a hacer lo que va a hacer. Hermano, y eso no está en el mensaje. Usted lo busca ahí, lo tiene Yastian. Eso es un rema que Dios me dio. Dios me dio un rema y yo lo estoy diciendo. No lo estoy callando. Claramente el aspecto sumergir, es decir, ninguno bauticé, decía el apóstol. De esta manera reconocemos que lo expresado por el apóstol indica que no necesariamente el bautismo en agua sea esencial para la salvación. Estamos claros con eso. El versículo 15. Para que no alguien diga que hacia adentro a él mi nombre fueron sumergidos. El apóstol se está cuidando a la persona de Cristo. Le está respondiendo punto por punto a una iglesia que tenía muchísimas mañas. Mire, la iglesia de Corinto tenía tantas mañas que habían hijos que vivían con la mujer de su padre. Hello, no se escandalice nadie, pero eso está ahí en la Biblia. He sabido que algunos de ustedes hasta están viviendo en la respuesta que Pablo le está dando. El apóstol Pablo comenzó con la parte carnal y terminó con la parte espiritual para la iglesia. En el capítulo 15 le habla de la resurrección de Cristo y cierra con el capítulo 16 hablando hasta de las ofrendas, pero con un fin totalmente claro y definido. Versículo 16 dice: sumergí, pero también a la de Estéfana, casa restante, no ha sabido si algún otro yo sumergió. O sea, el apóstol Pablo dice: mira, yo no vine aquí a bautizar gente.
La misión, lo que Cristo me dijo a mí cuando me tumbó camino de Damasco, no fue: Pablo, tú vas a ser el segundo al mando, yo estoy en el cielo y tú en la tierra, resuelve, Pablo. No, no fue eso. Si alguien cree que fue eso, está desviado de la verdad. Cuando hacemos una concordancia con este versículo 16, y precisamente 1 Corintios 16:15, en donde Pablo expresa que la familia de Estéfano es la primicia en Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Es decir, no fue una casualidad que él los bautizara. La continuidad. El apóstol Pablo sabía que en cualquier momento él se iba y tenía que dejar gente que sintieran la verdadera relación que había con Cristo. En la iglesia, los que estamos en la iglesia, tenemos que respetar a los líderes, pero estamos unidos en la persona de Cristo, porque Él, solamente Él fue quien fue al poste vertical. Él fue quien fue a la cruz. Aleluya. Los creyentes nuevos en la fe, la parte B de la parte 2 de este mensaje, versículo 17. No porque envió como emisario a mi ungido estar sumergiendo, sino estar proclamando buen mensaje, no en sabiduría de palabras, para que no sea hecho vacío el poste vertical del ungido. Cuando Pablo se expresa de este versículo, escatológicamente se refiere al beneficio que deben recibir aquellos que oyen el evangelio, lo aceptan y automáticamente se convierten en nuevos creyentes en la fe, siendo esta la última manera en que puede ser salvo el pecador. Lo hace sin hacer uso de sus conocimientos amplios de filosofía, sino con un lenguaje sencillo, y enfatiza que la cruz de Cristo debe ser el énfasis, valga la redundancia, del mensaje del evangelio. Esto es lo que quiere decir el poste vertical del ungido en el griego original. Para un nuevo creyente en la fe de Jesucristo que acepta el evangelio y desea un cambio de vida, es importante adoptar los siguientes pasos. Número 1, asistir a una iglesia de sana doctrina. Número 2, leer continuamente la Biblia. 3, compartir su fe con otros. 4, abandonar el pecado. Número 5, buscar un mentor. 6, relacionarse con amistades cristianas. 7, orar en privado. 8, no descuidar su testimonio. 9, tener amor por los hermanos. Y 10, amar a Dios por encima de todo. El creyente nuevo que quiera poner su casa sobre la roca tiene que cumplir con estas exigencias. Entramos a la parte número 3 de este mensaje. Ejemplo de unidad de los líderes. Aleluya. Repetimos el versículo 10 para que lo recordemos. Estoy suplicando, pero ustedes, hermanos, por el nombre del Señor Jesucristo, ungido, que ustedes estén diciendo la misma cosa todos, y no estén siendo ustedes divisiones, sino que estén siendo, pero que ajustados, alineados completamente en la misma mente, en la misma manera de pensar. Tenemos que estar unidos en la persona de Cristo. Una vez más comentamos este versículo, dentro del cual fue el deseo del apóstol Pablo a que la iglesia de Corinto mantuviera la unidad. Y aportamos que las escrituras no nos habla aquí de una separación producida por la apostasía, sino de divisiones que surgen respecto a cuestiones marginales del evangelio, siendo el cismo el desgarramiento del cuerpo. Es decir, condenado por Dios debido a que destruye la unidad de la iglesia. Dios no le agrada que nosotros estemos haciendo grupitos. La existencia de un cismo revela carnalidad en el espíritu de los hermanos. Y Cristo lo menciona como mar en Mateo 12:25. Al dar ejemplo de un reino dividido contra sí mismo, que
que es asolado, y si es una ciudad o casa que se divide contra sí misma, la misma no puede permanecer. Oiga bien, para los oídos. Dirigir una institución, ya sea secular o religiosa, sin la debida preparación y con conceptos equivocados de liderazgo, puede ocasionar grandes frustraciones y retrasos en el cumplimiento de la misión. Quien dirige una institución, sea esta una asociación empresarial o, en nuestro caso, un pastor que dirige una iglesia, sin importar la responsabilidad a la que haya sido comprometido, constantemente se encuentra presionado a solucionar los problemas que surjan, desarrollar con éxito la institución e impulsar los planes con los que se ha comprometido, siendo el mayor problema, en el caso de la iglesia, el concepto equivocado de lo que es un líder cristiano. Sabemos que en el ámbito eclesiástico, todo el que recibe un cargo o responsabilidad en la congregación ya se le considera un líder, y este es un error. Pues porque alguien haga un programa semanal para un culto en la iglesia, debe considerarse como un colaborador, no como un líder. Cuando observamos el enfoque bíblico del liderazgo cristiano, aprendemos que existe un único modelo, que es el liderazgo de Cristo, quien es el líder, a la vez un siervo. Quienes se autodenominen líderes, que tengan como maestro a Cristo y como libro de texto la Biblia. Cristo no está dividido. Parte B del tema 3. El apóstol Pablo emite una interrogante al preguntar al inicio del versículo 13 de esta primera carta a Corinto: ¿acaso está dividido Cristo? Respondemos a esta pregunta consultando a muchos autores que dicen que las razones principales que tienen las comunidades cristianas con profundas divisiones es la falta de unidad. Además, añade, ese es un problema que ha existido en la iglesia desde los tiempos del Nuevo Testamento, tal como lo expresa el apóstol Pablo en esta carta, los interrogantes de la naciente iglesia de Corinto. Pablo les dice a la iglesia de Corinto lo malo que son las divisiones entre los integrantes, e inicia con la misma pregunta: ¿acaso está Cristo dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Tanto en esta carta como en las dos, en Romanos también, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo donde Cristo es la cabeza y como tal necesita estar unido para su buen funcionamiento. Si usted considera que Cristo es la cabeza, entonces siempre nos consideraremos siervos inútiles para dar lo mejor de nosotros. La unidad nos hace fuerte. Como iglesia nos debemos hacer la siguiente interrogante: ¿cuál es el trabajo para lo cual nos llamó el Señor en los próximos años? Los desafíos que pone en nuestras manos y cómo entender que la unidad nos fortalece. Cuando hablamos del trabajo o misión a desarrollar, nos referimos a la encomienda de Dios. Dios nos comisiona y nos encomienda de que nosotros debemos amar a las personas. Quiere rescatar a la humanidad de la deshumanización en lo moral, en lo físico, en lo intelectual y en lo espiritual. De esta manera podemos considerar la misión como un movimiento de Dios hacia el mundo, en donde la iglesia completamente unida es un instrumento para esa misión, la cual Dios nos ha encomendado. Último, el verdadero evangelio nos conduce a la unidad. En el análisis que hemos hecho de este párrafo, con referencia a la exégesis que hemos investigado también, afirmar de que la unidad se fortalece cuando adoptamos la más noble de las tareas que tenemos por delante, que es la predicación del evangelio. No hay una tarea más noble, no hay una tarea de mayor trascendencia que la predicación del evangelio.
En cuanto a las fortalezas y debilidades de la iglesia en la predicación del evangelio y en su misión de mantener la unidad en todos los cristianos, citamos lo siguiente: fortaleza, trabajar en equilibrio en cada área de la iglesia, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra. Debe darse la importancia a cada área de trabajo y que nadie permanezca indiferente ni como observador. Hello, no queremos observadores, queremos actores. Número 2, son los pastores los primeros en dar ejemplo de siervo, tal como lo hizo Cristo. Número 3, la iglesia local debe capacitar a todos sus integrantes antes de que estos salgan a cumplir la misión. 4, que la tarea de la misión global considerada como un privilegio, no como un cargo, una carga. 5, que la iglesia facilite los recursos que tenga en disposición para que la misión se lleve a cabo. 6, que se entienda la real comprensión de la unidad del pueblo de Dios y una mayor participación y conciencia del movimiento misionero a nivel mundial. Y si quieren las debilidades, para las debilidades siempre en un análisis FODA hay que escucharlas, porque usted escuchando las debilidades puede fortalecer, valga la redundancia, las fortalezas. El egoísmo de ser los protagonistas en las tareas a realizar. Ser obediente al mandato de la unidad. No ser obediente al mandato de la unidad es otra debilidad. Hacer grupos y tendencias que correspondan a personas en lo particular. Y número 4, el apego a los poderes terrenales y falsas enseñanzas. Yo quiero leerle con punto y coma, hermano, la conclusión a la que yo llegué cuando el Señor me dio este mensaje. Al concluir nuestro sermón, tomamos en cuenta la cooperación que debe existir entre las iglesias y la unidad que deben tener en el desarrollo de la misión, lo cual llevamos a participar y cooperar y compartir, tal como expresa Filipenses 1:5, por vuestra comunión en el evangelio desde el primer día hasta ahora. No que existan competencia de quienes tienen el templo más suntuoso, quién abarca más cantidad de miembros, o quién es más famoso o tiene más vista en las redes sociales, sino imitar al apóstol Pablo en su noble pretensión de predicar el evangelio en obediencia al mandato de Cristo, tal y como lo afirma en la exégesis que hemos hecho a este texto en referencia y de manera puntual en el versículo 17 de Primera de Corintios capítulo 1. No es más que todos los cristianos de la tierra entendamos que la iglesia en misión es primeramente nuestra propia congregación, la iglesia local en sentido más amplio, que somos una familia de iglesias locales en la que cada uno debe estar abierta a responder a las necesidades de las otras y a compartir sus bienes materiales y espirituales por medio de un mutuo ministerio, y eso se va a reflejar en la iglesia universal y va a dar un ejemplo de verdadera unidad. Aparentemente el evangelio había sido aceptado desde el principio cuando Pablo llegó a Corinto, procedente de Atenas, y dura 1 año y medio en su labor de evangelización en esa ciudad, tiempo que permaneció en la misma, según dice Hechos 18:11. La unidad en la iglesia de Cristo debe ser una aspiración de todas las organizaciones eclesiales que se han dedicado a dar a conocer el evangelio desde que el mismo se propagó a partir de la Reforma Protestante hace más de 500 años. Cada creyente agradecido debe aspirar a que los que no conocen el evangelio lo reciban, pues Jesucristo lo enseñó primero a sus discípulos y ellos luego lo llevaron a todo el mundo, tal y como lo hizo Pablo, siendo el último de los apóstoles que se comprometió con el mismo Cristo cuando fue impactado camino a Damasco. No importa que los detractores del evangelio se agrupen entre falsos profetas, imitadores de los verdaderos apóstoles, y hasta el mismo diablo y sus huestes malignas, el Señor los reprenda.
Si la iglesia se mantiene unida, adherida a la persona de Cristo y recibiendo el impacto del Espíritu Santo, no habrá fuerza alguna que detenga sus propósitos y consumación final, que es la propagación del puro evangelio y la esperanza que tenemos todos los cristianos que hemos creído en la resurrección de Cristo, y dará paso a que se produzca su segunda venida. Los músicos se pueden ir acercando. Tengo tiempo todavía. Tengo que darle rema tal y como Dios me lo dio. Tal y como les decía, hermanos, nosotros como iglesia no podemos estar indiferentes ante los males sociales que aquejan el mundo y sobre todo que aquejan a nuestra comunidad. Voy a ponerle 2 ejemplos de actualidad para que ustedes vean por qué la iglesia tiene que estar unida. Una prueba de antígeno cuesta $3, comprada por el Estado. Yo no me estoy refiriendo a nadie en particular, estoy dando lo que Dios me dio. Y si de aquí tengo que salir, como una vez hicieron a Ezequiel, para un cuartel, pues lo acepto. Si los laboratorios le sumaran un 50% a esa prueba, serían $4.50. Y aunque la tasa para usted comprar $1 está a 57.80 y para venderlo a 55 y algo también, yo la puse aquí al 60 por 1. Si usted lo multiplica por 60, da $270. Eso es el costo para que un laboratorio haga una prueba de antígeno. Las organizaciones financieras, las empresas de producción, los comercios, es difícil, aún los bancos que su mercancía principal es el dinero, es casi imposible que tengan un margen de un 40% de beneficio. Y yo le estoy poniendo un 40% de beneficio a los laboratorios que hacen una prueba de antígeno y pueden francamente ofrecerla al público en $370. Yo me hice una prueba no de antígeno, sino de la otro asunto de gripe que me mandó mi médico, y el seguro no la cubre y me cobraron $1,250. Eso significa que $880 más entre el costo original que cuesta, es un 325% más que se embolsillan esos laboratorios ladrones. Una prueba PCR cuesta en el mercado $10. Si usted hace la misma operación matemática y la pone en $15 y lo multiplica por 60, va a dar 900. Si los laboratorios le ponen un 40% de margen de beneficio, pueden ofrecer una prueba PCR en $1,260. Ellos se la dan al consumidor en $4,000, es decir, 304% más de eso. Iglesia, hoy tiene que recordar el sermón de Adviento y denunciar con tus oraciones por las redes sociales que Cristo no está de acuerdo, que el pueblo se ha maltratado, que el pueblo se ha robado. Cristo tuvo una conversación con sus discípulos en Mateo 16:18. Voy a beber un chin de agua para tirar mi último dardo bien fuerte. Vengan acá, futura iglesia. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Vamos a ver.
Cristo quería estar seguro que los que iban a impregnar, los que iban a dejar el evangelio a beneficio del mundo, tuvieran sus conceptos, su filosofía correcta de lo que iban a decir. ¿Quiénes dicen los hombres que yo soy? Todo el mundo callado. Pero ahí llegó el intrépido Pedro. A él, ¿te acuerdas del mensaje que dimos en el grupo de adoración? Pedro, del intrépido a lo normal. Ahí llegó Pedro, todavía un poco crudo, ya más o menos. Algunos dijeron que tú eres Elías, dicen otros. Algunos de los profetas, Jeremías, qué sé yo. Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y como Cristo es un hombre justo delante de los demás, sin tener que inclinar la baraja a ninguno de ellos, le dijo: bienaventurado Pedro, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Pero estate quieto, Pedro, no te me vayas a formar tendencia para creerte que tú eres alguien. Tú eres Pedro, y hace una coma, una pausa larga. Tú eres Pedro. Yo me imagino que 2 puntos. Pedro de allá en adelante iba a ir a la casa de Cornelio. Pedro iba a sanar en la puerta del hermoso, y una y que otra cosa que está en la Biblia. Tú eres Pedro, quédate ahí, pero sobre esta roca que soy yo, el mismo Cristo, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Señor. Iglesia, estamos unidos en la persona de Cristo. Y el profeta Isaías decía: levántate, oh moradora de Sión. El pueblo de Dios, llevado a Egipto por el hambre que pasó durante el gobierno de José segundo al mando, en su momento, después de más de 400 años, Dios lo mandó a regresar a la tierra prometida. Levántate, oh moradora de Sión. Ponte sobre un monte alto, iglesia. Y yo puedo parafrasear y decir: levántate, iglesia del Calvario. Ponte sobre el Alinco, ve al Ágora, no al Areópago, ni a los templos de idolatría que se levantaron en honor a la diosa Diana allá en Corinto y que tanto Pablo criticó. No, iglesia, levántate, iglesia del Calvario, súbete sobre un monte alto y ve y dile al mundo que Cristo vuelve. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno... Ponte de pie, ponte de pie, ponte de pie. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Yo tengo un abogado que me defiende. Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Si a alguno le interesa saber su nombre, Jesús se llama. Hermanos, termino con lo siguiente. Cristo le respondió punto por punto a la iglesia
de Corinto para que mantuvieran la unidad. Esa era su aspiración. Perdón, Pablo. Y la iglesia de Corinto fue instruida para que en lo adelante se convirtiera en una iglesia fuerte, en una iglesia que pudiera cumplir el mandamiento a que fue, por la cual fue fundada. Aleluya. Por eso el apóstol en esa primera carta, en el capítulo 15, les recuerda a ellos, les recuerda que la misión principal por la cual la iglesia se mantiene adherida a la figura de Cristo es porque tenemos esperanza de que Cristo resucitó. Y el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia: si Cristo no resucitó, en vano es nuestra predicación. Pero como Cristo resucitó, primicia de los que durmieron, nosotros también resucitaremos. Para mantenernos como iglesia unida, tenemos que denunciar los males. Tenemos que preparar a nuestros feligreses a que tienen que estar adheridos a la figura de Cristo. Faltan 15 todavía y yo voy a terminar con lo siguiente. Uno siempre termina 3 veces. Esta es la tercera vez. El Cristo que fue tocado por la mujer del flujo de sangre, cuando dijo: de mí salió poder, es el mismo Cristo, porque dice Santiago que en Él no hay sombra ni mudanza de variación. Es el mismo Cristo que está sentado a la diestra de Dios. Y no puedo terminar, no puedo llamarle, hermana Carmen, sin antes invitar a la iglesia a que se ponga de pies. Hermanos, cuando salió poder del manto de Cristo, esa mujer con 38 años fue sanada. Nosotros sabemos la cantidad de gente, sin excluir a nuestra iglesia, que han sido impactados por la pandemia. Y yo tengo la plena seguridad que nosotros, puestos en oración ahora, hay muchas iglesias dando culto ahora. Allá en el tercer cielo, el Padre y el Hijo están recibiendo gloria y honra. Y es posible que los ángeles digan: pero Señor, son muchas peticiones, están llegando muchas peticiones, hay mucha gente en fila orando. Pero sepa bien, hermano, que el Señor lo sabe todo, y en una línea están las peticiones del templo del Calvario. Vamos a orar ahora para que los que están enfermos sean sanados, para aquellos que tienen el virus sean librados. Padre, te alabo, porque sé, Señor, que tú oyes las oraciones de tus santos. Aquí está la iglesia del Calvario, del Abraham Lincoln 964. Padre, yo sé que la contraseña y el código de esta iglesia tú te lo sabes. Por eso estamos rogando por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en necesidad, por aquellos que están en urgencia. Solamente envía la palabra y tus hijos y tus hijas sanarán. Envía la orden. Nosotros creemos que tú eres el mismo Cristo de ayer, hoy y por los siglos. Gracias porque tú nos oyes. En el nombre de Jesús. Una iglesia unida
poderío de Cristo. No hay llamados apóstoles ni la llamada iglesia de la Unión Universal que no creen en la venida de Cristo. No hay diablos ni huestes infernales que detengan la intención de una iglesia que ha concretado, que ha dicho que se va a unir en la figura de Cristo. Reciba, reciba, reciba la bendición.